Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Y bueno, como ya es costumbre y tenemos esta gran idea de hacer toda una serie de la historia de la medicina occidental, hoy contamos con la presencia de nuestro distinguido invitado, el doctor Michel Otalle, quien es presidente del Centro Médico Docente Los Altos. Y hoy vamos a tratar un tema bien interesante, y es que desde el origen de la humanidad, las enfermedades han sido parte de nuestra historia. Pero, ¿sabía usted que la transición del Paleolítico al Neolítico trajo consigo no solo avances en la agricultura, sino también un drástico deterioro en la salud humana? Y precisamente para hablar de este tema contamos con nuestro invitado, a quien damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por estar aquí una vez más y poder contarnos y hablar y analizar todos estos temas que son tan interesantes y tan cercanos, como hemos dicho antes, a la vida del ser humano. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación permanente, prácticamente. Sí, ese es un tema interesantísimo. Ese tema, no hay como demasiada información, pero la que hay es suficiente. Se supone que, o uno cree que la evolución del ser humano ha sido como mejorando todo el tiempo, mejorando, que del Paleolítico al Neolítico debería haber algunas mejoras. Por ejemplo, una de las particulares en este caso de esta pregunta que me haces es la estatura de las personas. La estatura de las personas indica de algún modo la calidad de su alimentación. Hay una diferencia fundamental en todo caso en estos dos periodos, del Paleolítico al Neolítico. Hay una diferencia fundamental. Uno esperaría que en el Neolítico la gente era más alta, que los huesos estaban mejor formados, etcétera, etcétera. Pero lo contundente es que la gente del Paleolítico eran más altos que la gente del Neolítico, varios centímetros, unos cuantos centímetros. Eso pues cuando se hacen excavaciones, pues esos cadáveres o esos esqueletos que encuentran allí, pues han hecho muchísimas comparaciones y es así, pues es una cosa ya bien sabida que las personas del Neolítico eran de menor estatura que los del Paleolítico. ¿Y eso es un indicador de problemas de salud? ¿Qué indica eso? Bueno, nosotros hablamos que la aparición de la agricultura en programas anteriores fue como una obligación, porque la comida que tenían los cazadores recolectores, que son los del Paleolítico, se volvió de pronto escasa. Uno diría, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues puede ser. La comida, y además siempre esa comida es difícil de conseguir. Hay que ir, exponerse, matar a esos animales y luego no se puede conservar. Una vez que ya la carne está allí, bueno, la consumes o se dañó. Entonces no hay un suministro continuo, no hay una certeza de qué es lo que vamos a comer mañana. Aparece la agricultura, pero la agricultura en sus primeros momentos era una agricultura prácticamente como de un monocultivo. Nada más cultivaban una sola cosa y eso lo consumían continuamente, porque no habían todavía logrado transformar o hacer o domesticar, vamos a ponerlo así entre paréntesis, otros cereales que posteriormente fueron domesticados, fueron ya mezclados con otros para hacer que sea un cereal mucho mejor consumible para el ser humano. Ahora, sí, hemos comentado, y usted muy bien lo ha explicado, acerca de la importancia de la agricultura en la alimentación de más cantidad de seres humanos y de una manera más consecuente en el tiempo, es decir, contar con el alimento diario, con la mesa en su santo lugar, como decíamos. Ahora bien, esto también usted ha señalado que trae consigo nuevas enfermedades. ¿Cuáles fueron esas enfermedades? ¿Qué fue lo que pasó posterior al surgimiento de la agricultura? Sí, no solamente, un poquito antes que eso, la agricultura empezó a haber como una sobreoferta, y entonces ya teníamos un problema adicional. El problema adicional es cómo la almacenamos, en dónde la ponemos, cómo hacemos para que no se dañe. Y muchas de esas cosechas, pues muchísimas se dañaron porque allí había
en los sitios donde se estaban almacenando. Ahí había roedores, había gusanos, había parásitos, había todo tipo de cosas, y había hasta excremento de roedores allí sobre esa comida Wow. almacenada. Y todas esas cosas fueron un punto de partida de enfermedades nuevas a las que el hombre no estaba acostumbrado, porque eso no existía en su historia hasta ese momento. En lo que arrancó esto, arrancó todo lo demás. Y adicionalmente, entre las cosas que estaba comiendo, tampoco había oferta de cosas muy importantes como las vitaminas, los minerales, no estaban en su dieta. De tal modo que eso agregó al hambre que ya traían, que los hizo más pequeños, empezó a agregar enfermedades que no estaban presentes, no sabían cómo resolverlo, y poco a poco fueron aprendiendo a resolverlas. Uno se queda asombrado de la cantidad de cosas que comían esta gente del Neolítico y también los del Paleolítico. Doctor, cuando lo escucho hablar de mantener y de conservar alimentos, se me viene a la memoria el tema este de las 7 vacas flacas, el famoso sueño bíblico, y las 7 vacas gordas, donde los egipcios guardaron grano por 7 años. O sea, ¿cómo los guardaron? Eso estaría full de todo tipo de excremento, de bacterias, de todo. ¿Cómo lo guardaron? ¿Ah? Eso sería parte de esa historia también. Sin duda alguna, porque muchas de esas epidemias y muchísimas de esas muertes se fueron en esto. Ajá. De tal modo que ¿En serio? ese era un problema. Wow. Todo agricultor tenía ese problema y tenía que ver cómo lo iba a resolver. Para conservar pues estos alimentos. Es una historia súper interesante. Ahora, hemos hablado de las enfermedades de manera puntual. De hecho, leí una investigación de nuestro invitado, el doctor Michel Otayé, donde mencionaba palabras como el marasmo y el escorbuto, que eran como parte de esas enfermedades, ¿no? Que se gestaron en esas... Sí, el escorbuto. Yo no sé si nosotros, no recuerdo si en algunos de los programas anteriores sacamos de dónde salió la palabra curazao. No. Finalmente no lo dijimos. No. Dijimos que lo íbamos a decir, pero no lo dijimos. Bueno, el escorbuto es la deficiencia de vitamina C. Y la isla de Curazao, su nombre significa curación. ¿En serio? Ay, qué La chévere, gente qué bonito. La gente que venía de Europa, como el viaje duraba 3 meses, a veces más, y no había ninguna planta de esas que suministran vitamina C disponible para que las personas a bordo pudieran comerlas, pues después de 2-3 meses sin consumir vitamina C, empezaban las personas a presentar esas cosas típicas de la gente que tiene deficiencia de vitamina C. Uno de los síntomas y signos más frecuentes es el sangramiento de las encías. Hay unos cuantos. La gente descubrió de algún modo que los que pasaban por Curazao llegaban a las playas y había en las playas unas matas con unos frutos muy raros. Esos frutos muy raros no lo había en Europa, pero esos frutos muy raros eran muy comunes aquí. Es una planta que se llama semeruco. El semeruco es un tipo de ciruela silvestre que tiene casi que su peso en vitamina C. ¿Qué te parece? Entonces las personas llegaban y comenzaban ahí mismo en la playa a consumir semeruco sin saber de qué se trataba inicialmente, y con ese suministro importantísimo de vitamina C empezó pues empezaba a curarse rápidamente, que es una de las características que pasa con el escorbuto. Cuando las personas comienzan a darle, o los médicos le comenzamos a dar vitamina C, la curación es rapidísima, es decir, la recuperación. Bueno, qué impresionante que existiera en ese momento una enfermedad relacionada solo con el problema de la vitamina C. Así es. ¿Ah? Así es. Y otra de las curiosidades... Como es el ser humano, ¿no? Otra de las curiosidades que tiene la vitamina C es que nosotros, o la mayoría pues, de la gente cree que la vitamina C, que la oferta de vitamina C está fundamentalmente en los cítricos. En las naranjas. Yo pensé que las frutas en Curazao eran naranjas, sinceramente. No, era semeruco. No me imaginé que era otra cosa. Que es como una ciruela, nunca me imaginé. En Oriente la gente sabe qué es el semeruco. Eso no es una frutilla que también la convierten en licor, la destilan, que se la colocan. No, eso es poncigué. Ese es poncigué. Es otra cosa. Bueno, tenemos que hacer todo un programa de las frutillas tropicales. Sí.
Pero ya sabemos que el semeruco, vitamina C. Vitamina y está C. en Curazao todavía. Claro, sí. y en Venezuela dice el truco también, por todos lados en las playas, ¿no? Y la fruta que está siempre a nuestro alcance, que tiene más, la que más vitamina C contiene, es la guayaba. Yo pensé que era la naranja. Estoy rompiendo aquí no, la guayaba. La guayaba. Pero la gente, todos chistosos, yo imagino que la gente consume menos guayaba porque siempre que uno va a comprar guayaba, hasta el mismo que la vende dice que la quiere con gusano o sin gusano. Sí, en realidad es demasiado. Ahora, ese gusano que le sale a la guayaba, me imagino que no será dañino, porque... Bueno, yo me he comido unos porque cuantos, seguro que uno se ha tragado más de un gusano con la guayaba, ¿no? En conocimiento de experto, yo he comido unos cuantos y no me ha pasado nada. No ha pasado nada. Decir que uno esté seguro que no va a pasar, pero... Claro, si lo ve, de verdad que puede pasar, pero en la mente. Así mismo. que así también mismo, es importante, sí. ¿no? Claro. Lo que incide en la mente un alimento. Ahora, ¿y el marasmo qué? El marasmo. ¿Qué era? ¿O todavía el marasmo, sí, como no, eso es una cosa que existe hasta el día de hoy, se llama del mismo modo. El marasmo lo vamos a asociar a otra enfermedad para que suenen así como una compensa a la otra. El marasmo y la otra enfermedad se llama kwashiorkor. El kwashiorkor suena como alguna letra de esas de esta música de ahora, ¿no? Sí. Y el marasmo y el kwashiorkor son deficiencias que se ven fundamentalmente en los niños. El kwashiorkor el kwashiorkor es un nombre que salió de Kenia, donde la gente describía esa palabra que significa realmente el niño que le quitaron la teta de la mamá. Wow. Porque nació otro hermanito y ahora destetado. Destetado, empezaron a darle teta al pequeñito. Claro, en la leche materna hay muchísima proteína. Este niño bruscamente perdía su suministro de proteína y tenía que ir a comer carbohidratos, que es lo que hay en las plantas, en las frutas, etcétera. Lo que hay es carbohidratos, no, muy deficiente de proteína. Entonces, ellos hacen un tipo de desnutrición característico. A diferencia del marasmo, el marasmo es cuando la persona lo que tiene es hambre de verdad. O sea, es desnutrición, una persona desnutrida. Proteico-calórica, tanto de proteína como de estas cosas calóricas que son los carbohidratos y las grasas, etc. ¿Y eso estaba presente, digamos, en ese cambio de época relacionado con la agricultura? Perfecto, exactamente. Que pareciera contradictorio, ¿no? Claro, porque están muertos de hambre, aunque tenían comida de la agricultura. Claro, porque antes no tenían ese problema, porque su comida fundamentalmente se trataba de cacería y de productos que ellos recogían del suelo. Entonces en la cacería hay un enorme contenido proteico, y una vez que esto empezó a virar hacia la agricultura, ese contenido proteico se perdió, y en particular se perdió porque también empezó la cría de ganado y la producción de leche y la producción de queso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya eso eran objetos comerciales más que una cosa para la alimentación diaria de la familia. Se transformó en un poderío tener ganado, tener esos subproductos. Claro, se gesta el intercambio pues, de productos y después se gestan las monedas y todo este cuento de evolución del ser humano en su convivencia. Cuento, a diferencia, como uno dice, este cuento se acabó, este cuento es ahora de nunca acabar. Mientras estemos el planeta como está, bueno, seguirá evolucionando, y hoy en día pues se ven demasiadas normas y, digamos, maneras de ver el tema de la alimentación tan abrumador que a veces uno dice, bueno, no puedo comer nada porque todo hace daño. No es fácil, ¿no? Lo que ha ido pasando. No es fácil. Ajá. Ahora, también en aquellas épocas hay una palabra y una enfermedad que solamente mencionarla a uno le da como mucho miedo, porque está asociada a muerte, a muchos años de situaciones difíciles para la humanidad.
y esa palabra es la malaria. La malaria. Yo todavía tiemblo. Hasta dice mala, hasta su misma tipología, mala. Mal aire es lo que significa. La palabra es de mal aire, Wow. de aire contaminado, porque se creía que eso venía por el aire. Y esa palabra viene del italiano, mal aire, pero ciertamente no tiene nada que ver con eso. Ciertamente eso es una zoonosis, una cosa que viene por contacto con un protozoario que vive en las células sanguíneas y que es transmitido hacia nosotros por los mosquitos. Doctor, me gustaría que usted nos cuente más o menos cómo pasó la malaria en el mundo, pero primero díganos qué pasa en el cuerpo humano cuando existe la malaria, o sea, cómo el cuerpo humano se afecta con la malaria, y en la próxima parte entonces contamos todo lo que significó para el ser humano desde dónde surge la malaria. Bien, lo que sucede en la malaria cuando entra a la sangre se va a los glóbulos rojos y comienza a romper glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se empiezan a romper por la presencia de ese protozoario que está allí, y esa ruptura masiva de glóbulos rojos hace pues que empiece a liberarse hemoglobina, y la hemoglobina se recoge en el organismo en diferentes sitios, como por ejemplo el hígado, el vaso y algunos otros sitios, el cerebro. Son Entonces, como derrames internos, algo así. Claro, es una hemólisis, se llama así, cuando la sangre se rompen los glóbulos rojos. Y ese acúmulo es lo que va pues deteriorando a la persona, y la persona pues termina como postrada. Y cada vez que digo este nombre me acuerdo de un amigo mío. Uno piensa que la malaria es de hace 1000 años, o 2000, o 5000, o 20000. Ahora vamos a, si nos tenemos chance hace como 2 meses, aquí mismo en el centro médico, tuvimos un amigo mío que vino. Él es de Caicara, el Orinoco. Y tenía malaria. Y tenía paludismo. Bueno, antes de irnos al corte, ¿eso es contagioso? En las zonas donde hay malaria, no se contagia de persona a persona, pero el mosquito que hace que el plasmodium, que es el protozoario que está allí, que entra a la sangre, es transmitido por ese mosquito. Wow, esos mosquitos son un tema en la humanidad con respecto a las enfermedades. En la próxima parte vamos a conocer toda esa historia de la malaria en la humanidad y de dónde surge esta palabra y esta enfermedad que hasta nuestros días sigue matando a miles de personas. En la próxima parte. Mira TV. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con el doctor Michel Taller, presidente del Centro Médico Docente Los Altos. Estamos conversando, acerca de nuestra serie de la historia de la medicina occidental, epidemias, enfermedades y el impacto en la evolución humana de esta cantidad de enfermedades. Habíamos quedado que el doctor nos va a contar el tema de la malaria desde la génesis, desde que se supone que apareció por primera vez, desde la perspectiva arqueológica y de los investigadores. Sí, la malaria como ha estado tanto tiempo con nosotros, y la historia de la malaria todavía está escribiéndose y por escribirse. Por ejemplo, hay una evidencia muy contundente que enfermedades como la lepra salió de África Central y por ahí se esparció por el mundo, y otras enfermedades como la viruela salió del norte de África, en la cuenca del Mediterráneo, y por ahí se fue y barrió. Y todo eso fueron, pues, ahora lo sabemos porque se hace estudio del ADN de esos gérmenes que producen estas enfermedades, y los identifican con mucha precisión. Ahora, lo más curioso es que la malaria apareció cuando estamos hablando aquí de 10.000, de 5.000 años, etcétera, en este mundo conocido. Hace unos cuantos años se encontró en República Dominicana un mosquito dentro de una resina de un árbol, y cuando lo estudiaron le hicieron estudios de su cromosoma
y de su ADN, resulta que el mosquito de hace 30.000 años ya estaba en América. Wow. Pero ciertamente que la malaria, en los tiempos nuevos, vamos a llamarlo así, se vino como enfermedad a partir de los viajes de Colón. Ah, que llega aquí, claro, que Claro, tantas enfermedades que trae. Aquello ya venía de 3.000 años antes de Cristo, ya siendo documentado, pero fehacientemente. Descripción impecable de los síntomas de la malaria, porque la malaria tiene unos síntomas muy particulares, que son, hace unas fiebres que son muy particulares, porque es una fiebre que da cada 3 días o cada 4 días, o si tienes combinación de 2, entonces empiezas a tener fiebre a diario o cada 2 días. Entonces es una enfermedad muy fluctúa, ¿no? Los síntomas de sí, la fiebre. y además es una enfermedad que ha diezmado a la humanidad de algún modo, si lo queremos. No es la que más gente ha matado, porque esas son enfermedades que están allí, que van migrando lentamente, y como necesitan siempre un transmisor, que es como un intermediario entre el germen y el humano, que es el mosquito, pues entonces tienen que darse estas condiciones. No es como las epidemias que se transmiten de persona a persona. Y si surge en África, ¿no? En el norte de África. Sí. Bueno, en principio sí. Ajá, ¿cómo llegaría ese mosquito que consiguieron en la resina del árbol en América? No sabemos. ¿Cómo llegaría? No sabemos, pero está ahí, nadie lo puede negar. Está ahí. Eso quiere decir que 30.000 años antes de que empezara a documentarse estos casos en el viejo mundo como casos de malaria, ya esa malaria, 30.000 años antes, ya estaba rondando por América, y simplemente desapareció. Ahora, de esas enfermedades que se han ido gestando, pues, producto de la acción humana, de las decisiones humanas, por ejemplo, la agricultura. Han surgido algunas. Usted dice que la malaria no es la que ha matado más gente, pero ¿cuáles han sido las más letales? ¿Cómo podemos hablar de esas enfermedades que se habla, por ejemplo, cuando surgen pandemias y todas esas cosas? Un poquito antes, la malaria ha sido como tan maluca, vamos a ponerlo así, ¿no? Por eso su nombre, mala, sí. Mal aire. La malaria, en la revista Nature, que es una revista muy famosa y muy seria, se publicó en el 2000 o 2002, no recuerdo ahorita así con exactitud, un artículo que proponía un cálculo que se había hecho como una cosa cierta, y decía que la malaria había matado a la mitad de la gente, a la mitad de los seres humanos que viven en este planeta. Eso es como mucho, ¿no? Bueno, inmediatamente brincó todo el mundo científico a decir que no, que eso no es así, y que eso era como una exageración, que en realidad la malaria podía haber matado, sí, como si eso fuera poco, ¿no? Entre el 4 y el 5% de la población que había vivido, de todos los humanos que habíamos vivido y caminado sobre este planeta, se los llevó la malaria. Así que la malaria no es poquita cosa. Pero ciertamente que la malaria no es la enfermedad que más gente ha matado. Hay otras, la que se considera que es la más generadora de muerte es la peste. La peste. ¿Qué es eso? ¿Qué es la peste? La peste es otra. Porque uno puede decir que tiene gripe, que tiene una peste, pero no es eso. Es otra cosa. La peste es causada por una bacteria que se llama Yersinia pestis, y esa se transmite por la picadura de pulgas de unos roedores como las ratas a los humanos. Wow. Ahí, bueno, que a las ratas tener comida, en esa comida guardada, almacenada, los granos, etcétera, y sitios con sus características, proliferaban las ratas y obviamente se acercaban a los humanos. Se domesticaron las ratas de alguna manera indirecta. Así mismo. ¿Ah? Exactamente. Sin querer, pues. Y lo que estábamos hablando, de toda esa cantidad de agricultura guardada en los graneros, en todo eso era un sitio estupendo para las raticas vivir ahí, ¿no? Entonces,
La malaria, volvamos ahorita antes de saltar ahí, la malaria todavía en estos tiempos, hay alrededor de 200 millones de casos por año de malaria. De esos, por ejemplo, nada más así un par de cifras, en el año 2000 se infectaron 262 millones de personas de malaria en el mundo entero y se murió por lo menos 840.000 personas de malaria. La tasa de mortalidad porcentualmente es alta, ¿no? Muchísimo. Pero muchísimo. sí se pueden salvar. ¿Y la gente que le pega malaria, se queda con la malaria o cómo es? No, se cura. Se cura de malaria. Se cura, pero como vive en un entorno particular, se puede volver a infectar. No hay una inmunidad permanente, no hay un medicamento. O sea, no hace una inmunización a la malaria una vez que tiene malaria, ¿no? No, quizás hace alguna cosa muy suave, pero muy suave, es decir, alguna cosa, algún tipo de defensa. Y la malaria tiene, no digamos que ha generado eso, pero las mutaciones en los seres humanos, que son igualitas también, hay muchísimas mutaciones en animales, han hecho que hay ciertas mutaciones que hacen que esos glóbulos rojos, que son redonditos, en estas personas que han tenido esa mutación que los protege contra la malaria, los protege no 100%, pero los protege más o menos bien. Ellos han hecho unos glóbulos rojos que son como una hoz, como una semiluna, vamos a decir así, o una luna menguante. El glóbulo rojo se pone así y entonces el plasmodium no puede entrar allí, o si puede entrar no puede entrar en gran número, o no puede reproducirse. Y eso pues es lo que se llama enfermedad de células falciformes. Eso crea otros problemas. Yo recuerdo, por ejemplo, de mis tiempos en la maternidad Concepción Palacio, siempre hacíamos lo que se llama la reunión anatomoclínica para saber pacientes, porque este paciente se murió, etcétera y tal. Y la incidencia de células falciformes en esas pacientes que se morían era impresionante. Uno se imaginaba eso como una cosa de África Central. O sea, que habían sufrido la malaria o algo así, o que... No, que su genética ha hecho que tengan ese tipo de células. Pero ese tipo de células crea otros problemas dentro del ser humano. ¿Y eso es producto de la alimentación? No, eso es un genético. Genético nada más. Eso es una mutación humana. Una mutación genética que hace que tengan eso, pero esa mutación es muy buena en un sitio donde la gente vive, en un sitio donde la malaria es endémica y permanente, ¿no? Entonces protege un poco contra la malaria. Qué impresionante, ¿verdad? Cómo el ser humano va buscando su camino hacia el bien. Hay una película que vi el otro día que se supone que invadieron unos extraterrestres a la Tierra y que no estaba el fin del mundo en la película. Y resulta que quienes se murieron los extraterrestres porque ellos consumían la sangre humana, no me acuerdo cómo se llama la película, consumían la sangre humana y al consumir la sangre humana consumieron toda esa cantidad de anticuerpos y tal, que ellos no estaban preparados. La raza humana tuvo durante siglos preparándose para soportar una cantidad de bacterias, microbios y tal, y esos extraterrestres se murieron por eso, por los seres más pequeños del planeta, salvaron al planeta. Así es una película buenísima. Interesantísima, esa película deberíamos verla todos. Sí, algo como antes del fin, o sea, esas películas apocalípticas que son interesantes porque de alguna manera han pasado cosas en la humanidad, como estas enfermedades, como hace poco cuando vivimos la pandemia del COVID-19, que fue que nuestra generación no habíamos tenido la oportunidad de ver, pero que uno puede observar cómo una mutación de esta o surge una enfermedad por una causa imprevista y de repente la tremenda sorpresa, vivir una pandemia. Y claro, morir, ¿no? Mucha gente que murió. Pero estamos hablando de una pandemia como por ejemplo el COVID-19, que todavía la tenemos allí presente. Afortunadamente ya existe, ya se hizo una vacuna contra eso y con todas las reservas, pues, de todos estos grupos que están diciendo que esas vacunas no sirven, que la gente le va que fue mala. De todo, que fue horrible, que hay que demandar y meter preso a todo el mundo. 7 millones de muertos, ¿ok?
Estamos hablando que, por ejemplo, enfermedades como la malaria se lleva unos cuantos cientos de millones, que no es poca cosa, es una cosa brutalmente fuerte, ¿no? Las cifras, ¿no? Que históricamente ya están documentadas con relación a la malaria. Nada más. En el 2016 fue hace 9 años, ¿no? Se infectaron 216 millones de personas en el mundo, y de eso se murió alrededor de unos 750.000. Un porcentaje interesante, ¿no? Claro, y otras epidemias de gérmenes que están por ahí dando vueltas todavía, se llevan millones de personas. Por ejemplo, la peste es una de ellas. La peste es terrible, es terriblemente causante de muerte. Ahora, doctor, estas enfermedades y todo lo que significa hoy en día, por ejemplo, la globalización, cómo la información está al alcance de cualquier persona con relación, por ejemplo, a estas enfermedades, a las causas, a los tratamientos, etcétera. Ya para finalizar, ¿cuáles serían, digamos, los avances y la lección que podríamos tomar de estas enfermedades históricas, tomando en consideración todos los avances que hay en nuestra actualidad? Hay grandes avances, Daxi, grandes, muchísimos. Se ha avanzado por todas partes y en todos lados hacia el descubrimiento de nuevos medicamentos, nuevas vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras eso no esté al alcance de todos los humanos que viven en todo el planeta, estos van a seguir siendo los números por mucho tiempo. Cientos de millones de personas se enferman de enfermedades que tienen 4 o 5 mil años, que el hombre la conoce, y de ellos un buen grupo se muere sin ninguna posibilidad de hacer nada por ellos, porque ese bienestar, eso que hemos logrado como ciencia, está todavía muy lejos de alcanzarlos a ellos. O sea que el gran reto actual es la desigualdad social en el acceso a todos estos recursos. Absolutamente. La desigualdad actual y la aplicación de recursos interminables en cosas que no son, para evitar todas estas muertes que están ahí, que nadie las puede refutar. Por ejemplo, las armas y la guerra, lamentablemente, el suicidio de la razón. Bueno, exactamente, eso es una opinión muy importante, muy necesaria. Muchísimas gracias, doctor, por esta súper interesante conversación, y bueno, sabe que estas puertas están abiertas para seguir tocando esos temas, y agradecemos muchísimo su investigación y la sapiencia, además de tantos años de experiencia, para conversar estos temas con nosotros. Gracias a ustedes siempre. De gran interés documental para todos, y bueno, muchísimas gracias a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, porque siempre nos acompañan en esta agradable conversación. Nosotros, a nombre de nuestro director Antonio Brantes, y quien tuve el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos. Hasta la próxima.